He dedicado años, renunciando a mis propios sueños y aspiraciones, para cuidar de Damián, mi pareja, a quien creía incapacitado por una condición de salud debilitante. Mi vida se había convertido en una rutina exhaustiva de sacrificios silenciosos. Sin embargo, un día fatídico, Damián, en un descuido revelador, olvidó su tablet en la encimera de la cocina. Cuando yo, por accidente, reproduje un mensaje de audio destinado a su madre, el contenido me golpeó como un rayo, dejándome pálida y con el corazón destrozado. Yo, una artista talentosa con un ojo agudo para la estética y la innovación, pasaba mis días inmersa en la creación de diseños complejos para una renombrada empresa de moda. Cada pieza, cada línea, cada color era fruto de mi pasión y dedicación. Sin embargo, la jornada laboral era implacable, drenando mi energía vital. Revisiones constantes de productos, la búsqueda incesante de nuevas fórmulas y discusiones interminables con proveedores que parecían no comprender la urgencia y la calidad exigidas, todo esto me dejaba exhausta. La responsabilidad financiera, una carga pesada y constante, recaía enteramente sobre mis hombros, y esta sobrecarga se había convertido en la norma, un hábito doloroso que ya no cuestionaba. Al final de cada día, caminaba hacia la estación de tren, con los pies pesados, contando mentalmente los días que faltaban para recibir el pago. Los pensamientos de siempre giraban en mi cabeza como un carrusel incesante, el alquiler que se acercaba, las facturas de luz y agua que parecían multiplicarse, la lista de compras para la casa. Damián, mi pareja, que en tiempos pasados había sido un hombre fuerte, alegre y lleno de vida, ahora era solo una sombra de lo que había sido. Desde que él perdió el empleo debido a una supuesta enfermedad crónica, todo, absolutamente todo, recayó sobre mí. Al principio, yo pensé que era algo pasajero, una fase difícil que pronto pasaría. Yo creía que él se recuperaría, que encontraría alguna forma de ocuparse, de contribuir nuevamente a nuestra vida, pero año tras año, la esperanza disminuía, y nada cambiaba. Mi rutina se tornaba cada vez más solitaria y pesada. Al llegar a casa, yo subía lentamente los escalones hasta el apartamento, cada paso un esfuerzo. Abrí la puerta, y el silencio me recibió, un silencio que antes era reconfortante, pero que ahora parecía hacer eco de la ausencia de vida y propósito dentro de esas paredes. Damián, como siempre, estaba tumbado en el sofá del salón, con los ojos fijos en la televisión, ajeno a mi llegada. Hola, dije yo, la voz un poco más suave de lo que el cansancio permitía, mientras me quitaba el abrigo y lo colgaba en el perchero. Ajá, respondió él, un sonido gutural e indiferente, sin siquiera desviar la mirada de la pantalla. Una noche más, como todas las demás, pensé yo, sintiendo el peso de la resignación. Fui a la cocina, puse la tetera al fuego para preparar un té y me quedé pensativa por un momento, observando el vapor subir. Damián había sido una persona completamente diferente. Yo lo recordaba como un joven trabajador, alegre, lleno de energía, con un brillo en los ojos que prometía un futuro vibrante. Él comenzó a trabajar joven, impulsado por el deseo de no perder tiempo con una larga carrera académica. Apenas terminó la escuela secundaria, hizo un curso técnico en logística y pronto encontró empleo en una prometedora empresa del sector. Al principio, hacía entregas locales, pero su eficiencia y dedicación pronto lo llevaron a conseguir la licencia para rutas interestatales. Amaba ese trabajo, las carreteras abiertas, los paisajes en constante cambio que pasaban por la ventana del camión, la emoción de llegar a nuevas ciudades. Era un trabajo que lo llenaba, que le daba un sentido de libertad y propósito. No obstante, el cuerpo de Damián, al parecer, no aguantó el ritmo. Años de trabajo sedentario, las vibraciones constantes de la carretera, una mala alimentación marcada por comidas rápidas y poco nutritivas,
y una falta crónica de sueño acabaron cobrándole factura. A los 38 años, él fue internado con un fuerte e incapacitante dolor de espalda que le impedía moverse. Poco tiempo después, sufrió un infarto, un shock para todos. Los médicos le advirtieron seriamente de que debía cambiar radicalmente su estilo de vida, que la continuidad de sus hábitos lo llevaría a un camino sin retorno. Pero Damián, terco y resistente a cualquier cambio, insistió en seguir igual, hasta que, finalmente, se derrumbó por completo. Tras varias hospitalizaciones, ya no podía moverse sin sentir un dolor insoportable. Fue entonces cuando su madre, Cecilia, una mujer de carácter fuerte e influyente, que ocupaba un cargo importante en la seguridad social, actuó. Con su influencia, le consiguió a Damián una pensión por invalidez, garantizándole un ingreso fijo sin necesidad de trabajar. Yo acepté esta situación como algo inevitable, un destino cruel que nos había sido impuesto. Yo creía sinceramente que Damián realmente no podía trabajar, pues él se quejaba constantemente de que no podía sentarse, ni caminar, ni estar de pie mucho tiempo sin sentir un dolor insoportable. Desde entonces, yo cargué con todo sobre mis hombros, la casa, las cuentas, el sustento de ambos. Cecilia, con su personalidad dominadora, había vivido toda su vida volcada en su hijo, y ahora pensaba que yo debía continuar con esa misión, con el mismo nivel de devoción. No cuidas bien de Damián, solía decir Cecilia en cualquier ocasión, su voz cargada de reprobación. Necesita apoyo, cariño, atención constante. Yo no discutía, tragaba saliva, aunque por dentro hervía de indignación. Apoyo, yo trabajaba incansablemente todos los días, pagaba los recibos, ponía comida en la mesa, compraba los medicamentos caros, pagaba el alquiler, y Damián solo lamentaba su suerte, hundido en la autocompasión. Pero para su suegra, esto no parecía argumento suficiente para mi esfuerzo. ¿Sabes lo mal que se siente? Ella repetía incesantemente. ¿Por qué no le haces algo rico de vez en cuando? En lugar de esas cenas rápidas y sin gracia, yo apretaba los dientes, la frustración burbujeando en mi pecho. ¿Y cuándo iba a tener tiempo para preparar exquisiteces elaboradas? Desde que Cecilia le consiguió la pensión a Damián, él se desentendió de todo, no buscaba trabajo, no mostraba el menor interés en nada, solo se quejaba de su suerte, como si el mundo le debiera algo. Y la suegra insistía, con una persistencia irritante: es discapacitado, debes cuidarlo, tener paciencia, eres su pareja, es tu deber. Pero yo veía claramente que él ni siquiera hacía lo mínimo por mejorar su condición. No hacía fisioterapia, no buscaba alternativas para trabajar desde casa, algo que podría hacerse incluso con sus limitaciones. Lo único que hacía era salir a pasear una vez al día, por prescripción médica, durante 1 hora y media o 2, y luego volvía al sofá para ver la televisión, sumido en su inercia. Yo ya vivía en modo de supervivencia, una existencia gris y sin brillo. Día tras día, madrugaba, iba a trabajar, y luego volvía por la noche para enfrentarme a las interminables tareas domésticas, sin un momento de descanso o de paz. Un año antes, mi jefe de creación, el señor Elias, un hombre gentil y perspicaz, me habló sobre los viajes corporativos a un retiro de bienestar que la empresa ofrecía a los mejores empleados. Aurora, necesitas descansar. Siempre entregas resultados excelentes, tu dedicación es notable. Aprovecha esta oportunidad para ti, es merecido, me dijo, entregándome una lista de destinos paradisíacos. Yo eché un vistazo rápido, pero pronto le devolví los papeles. Para mí, las vacaciones eran un lujo irreal, un ensueño imposible. No podía permitirme desconectar, alejarme, cuando Damián me necesitaba. Él no podía estar solo, yo pensaba, con la culpa carcomiéndome. Entonces, tuve otra idea,
una que parecía una solución al dilema. ¿Puedo reservar este viaje para mi pareja?, pregunté, con la voz vacilante. El señor Elias se sorprendió con la petición inusual, pero aceptó, notando mi preocupación genuina. Yo expliqué que Damián tenía serios problemas de salud y que el retiro podría ayudarlo a recuperarse. Así nació una costumbre dolorosa para mí. Casi todos los años, yo pedía que Damián hiciera el viaje. Él iba al tratamiento, disfrutando de días de relajación y cuidados, mientras yo me quedaba trabajando como siempre, en mi rutina agotadora. En el fondo, yo esperaba que eso lo ayudara, que al volver estuviera mejor, más dispuesto, y pudiera encontrar, aunque fuera un pequeño trabajo, una forma de contribuir. Pero él siempre volvía igual, sin ninguna mejora aparente. Damián decía con desdén que el retiro no servía para nada, que los médicos no sabían qué hacer con él, que era todo inútil. Volvía a tumbarse en el sofá, se quejaba de nuevo de sus dolores y volvía a depender de mí por completo, chupando mi energía y mi esperanza. Y aún así, yo, con una fe inquebrantable, seguía esperando un cambio que nunca llegaba. Un día, el señor Elias me llamó a su oficina. Estaba de buen humor, con una sonrisa en el rostro, y pronto me anunció una gran oportunidad, un viaje de trabajo a Milán, 6 meses en una de las principales casas de moda de Europa, con alojamiento completamente cubierto y un sueldo decente, que representaría un salto significativo en mi carrera. Y lo mejor, mi sobrina, Sofía, que vivía conmigo y era como una hija, también podría ir, matriculándose en una prestigiosa escuela internacional. Yo escuchaba, pero en lugar de alegría, sentía una creciente inquietud, una punzada de ansiedad. Yo sabía que esa era la oportunidad que cualquier profesional en mi sector soñaría. Milán era otro nivel, un universo de nuevas perspectivas, la posibilidad real de empezar una vida diferente, de reinventarme. Pero entonces enseguida pensé en Damián. Él no podría estar sin mí. Él no trabaja, ni siquiera se compra su propia comida. ¿Quién lo cuidará? ¿Quién se encargará de sus medicamentos? La respuesta era evidente para mí: nadie. Con un suspiro pesado, yo dije no, con firmeza, la voz embargada por la renuncia. En ese instante, sentí un peso en el pecho, como si una piedra se hubiera colocado allí. Yo sabía que había tomado la decisión correcta, la decisión que la sociedad y mi propia conciencia me imponían, pero por alguna razón, esto no me trajo ningún alivio, solo una sensación de vacío. Salí de la oficina y me detuve cerca de la ventana, mirando la ciudad gris, cubierta por un cielo nublado que parecía reflejar mi propio estado de ánimo. En algún lugar, lejos, existía otro mundo, otras oportunidades, pero esa oportunidad no era para mí. Yo tenía obligaciones, una familia, responsabilidades que me ataban. No podía abandonar a Damián, simplemente no tenía derecho a hacerlo. Pero un día, mi vida cambió por completo, de una forma que yo jamás podría haber previsto. Aquel mediodía, regresé a casa, la mente aún absorta en los diseños que había dejado en la oficina. Apenas me había quitado el abrigo cuando Damián apareció en la sala, con la cabeza asomando por la puerta. El mensajero llegó, trajo los auriculares para Sofía y está esperando abajo, dijo él, con una prisa inusual en su voz. Yo asentí sin pensar mucho, acostumbrada a su inercia, pero Damián ya se estaba poniendo el abrigo, un movimiento que me sorprendió. Voy yo, dijo él, y salió al pasillo en dirección al ascensor, dejándome intrigada. Fui a la cocina. En el fregadero había una montaña de platos sucios, un recordatorio constante de mi carga. Mi sobrina había salido corriendo a la escuela esa mañana, y Damián había comido, claro, pero como de costumbre, no había recogido nada. Yo cogí la esponja, abrí el grifo, pero la presión del agua era tan fuerte que salpicó en todas direcciones.
Algunas gotas cayeron sobre la pantalla de la tablet de Damián, que estaba sobre la encimera, un dispositivo que él raramente dejaba fuera de su alcance. El sensor táctil reaccionó a la humedad y, justo entonces, la tablet vibró, anunciando un nuevo mensaje. Apareció un mensaje de audio de Cecilia. Yo no tenía intención de escucharlo, respetando la privacidad de Damián, pero al mover la tablet con los dedos mojados, toqué accidentalmente la pantalla y el mensaje se reprodujo automáticamente, el sonido llenando la cocina silenciosa. La voz de Cecilia resonó, clara e inconfundible. Damián, no entiendo a dónde vas con tanta prisa. No me gusta nada esa idea tuya de que Isabel se mude a tu casa. Mira, no está bien, te va a perjudicar, todo esto va a acabar mal. Estás completamente bajo el cuidado de tu pareja, deberías pensarlo mejor. Yo me quedé congelada, el aire pareciendo enrarecido en mis pulmones. ¿Isabel? ¿Quién era Isabel? La pregunta resonó en mi mente, un grito silencioso de confusión y pavor. Mi corazón dio un vuelco, latiendo desacompasado en mi pecho, un tambor frenético que anunciaba el caos. Mis dedos permanecieron inmóviles sobre el agua jabonosa, la esponja resbalando. Giré lentamente la cabeza hacia la tablet, como si el aparato fuera una criatura viva que acababa de revelarme un secreto sombrío. Hacía solo 2 días, había sido el cumpleaños de Damián, y yo, con todo el cariño, le había regalado esa nueva tablet, y, si no recordaba mal, él aún no le había puesto ninguna contraseña. Con las manos temblorosas, casi sin darme cuenta de lo que hacía, como si estuviera en trance, cogí la tablet y entré en la aplicación de mensajería. Empecé a repasar la conversación, cada palabra, cada audio, un golpe en el estómago. El primer mensaje era de Damián, escrito esa misma mañana, revelando la verdad cruda y desnuda. Mamá, Isabel es una chica preciosa, me he enamorado de ella. Quiero que se venga a vivir conmigo, ya lo tengo todo pensado. Aurora me dijo que rechazó el viaje a Milán, pero haré todo lo posible por convencerla. Le diré que es nuestra gran oportunidad que puede impulsar su carrera. En el fondo, ella también estará agradecida. Me gustaría que empezara a pensar un poco en sí misma y no solo en mí todo el tiempo. Yo me dejé caer en un banco, sintiendo como los dedos se me quedaban fríos, el cuerpo entero en shock. La siguiente mensaje era de Cecilia, la voz llena de preocupación, pero no por mí. Damián, ya sabes lo mucho que detesto a tu pareja, pero tienes que entender que si Aurora se entera de que has traído a otra a casa mientras está fuera. Después, otro audio de Damián, la voz cargada de una arrogancia fría. Mamá, siempre estás exagerando. ¿Cómo se va a enterar? Ni ella ni yo hablamos con los vecinos. Viviremos tranquilos aquí. Aurora nos mandará dinero de Italia como siempre. Todo irá bien, y es el destino, supongo. Su risa se podía escuchar al final del mensaje, una risa que ahora sonaba cruel y burlona para mí. Yo llevé la mano a la boca para no soltar un grito, para no dejar escapar el dolor que me desgarraba por dentro. Después, otro audio, esta vez solo de Cecilia, la voz más seria y preocupada. ¿Pero tú eres tonto o qué? Lo que se oculta siempre acaba saliendo. Cuando Aurora se entere, te vas a quedar sin un céntimo. ¿Tú crees que te renovarán la pensión por invalidez el año que viene? No está nada claro. Y cuando te la quiten, tendrás que buscarte un trabajo. Y entonces la frase que lo rompió todo, que deshizo la última ilusión mía. Aurora realmente cree que no puedes trabajar. Aurora piensa sinceramente que tienes una limitación real. Ella no se da cuenta de que, gracias a mí, puedes vivir de ayudas sin tener que trabajar, añadía la voz de Cecilia, revelando la farsa detrás de años de sacrificio. Después, llegó otro mensaje de Damián, la frialdad de sus palabras impactándome aún más. Si se entera, pues que se entere, me quedaré con la mitad del apartamento y luego la demandaré por pensión. Soy discapacitado, que trabaje más, que nos mantenga,
a Sofía, a mí y a Isabel. Su voz sonaba tranquila, segura, como si no estuviera hablando del destino de su familia, sino de un simple trámite más, un plan bien orquestado para deshacerse de mí y aún así lucrar. El último mensaje era el mismo que se había reproducido al principio. Yo me eché hacia atrás, sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies, el mundo girando a mi alrededor. Todo en lo que había creído durante años, cada sacrificio, cada renuncia, se desmoronó en cuestión de minutos. Salí de la cocina sin darme cuenta de que las manos me temblaban. Incontrolablemente, toda mi vida se había convertido, de repente, en una mentira absoluta, un castillo de arena construido sobre falsedades. Yo creía que Damián no podía trabajar, pero él simplemente no quería. Yo creía que él me era agradecido por mi esfuerzo y dedicación, y él, en realidad, planeaba dejarme, arrastrándome con deudas y exprimiéndome hasta el último céntimo. Yo pensaba que tenía una familia, un puerto seguro, pero en realidad, era solo una fuente de ingresos para ellos, un medio, para sus fines egoístas. Mi pecho se me encogió, un dolor agudo y sofocante. En ese instante, la rabia y la determinación se apoderaron de mí. Cogí la tablet bruscamente y salí corriendo del apartamento, sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, los escalones pareciendo multiplicarse bajo mis pies, encontré el número del señor Elias en el historial de llamadas de mi propio teléfono. Con los dedos temblorosos, pero ahora movidos por una nueva fuerza, marqué. «Aurora, ¿ha pasado algo?», preguntó él al otro lado de la línea, la voz cargada de preocupación. Yo respiré hondo, controlando las lágrimas que amenazaban con rodar. «Acepto», dije, la voz firme a pesar de la emoción. «Me voy a Milán». «Me alegro mucho de oír eso, Aurora», respondió él, sin hacer preguntas, percibiendo la seriedad en mi voz. «Mañana mismo empezamos con el papeleo». Yo colgué y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una llama de esperanza y libertad encendiéndose. No me sacrificaría más. Italia se convirtió en mi nuevo hogar, un refugio y un nuevo comienzo. Trabajar en la prestigiosa casa de moda en Milán era inspirador, un ambiente efervescente de creatividad e innovación. Las oportunidades aparecían una tras otra, y yo las abrazaba con una energía renovada. Mi sobrina Sofía se adaptó inmediatamente a la escuela internacional, hizo nuevos amigos, disfrutaba de la vida con una alegría contagiosa, y esto me traía un inmenso consuelo. Y también estaba el señor Elias. Él siempre me trató bien, con respeto y profesionalismo, pero ahora, trabajando codo con codo, empecé a verlo con otros ojos. Ya no era solo mi jefe, era un hombre que me comprendía profundamente, sereno, confiable, con una bondad genuina. 2 meses después de mi mudanza a Milán, Elias me pidió matrimonio, un gesto de amor y compromiso que yo acepté con el corazón lleno de esperanza, pero había algo pendiente, un capítulo que necesitaba ser cerrado. Yo, a través de un abogado competente, inicié el proceso de divorcio. Damián, como era de esperar, se opuso vehementemente, reclamaba su parte del apartamento, alegando que era discapacitado y no podía quedarse sin hogar, intentando usar su supuesta condición para manipularme una vez más. Sin embargo, su seguridad se desmoronó cuando mi abogado me informó amablemente, pero con firmeza, que en caso de juicio, sería necesario revisar a fondo la validez de su incapacidad, lo que implicaría una investigación detallada. Damián aún intentó resistirse, pero Cecilia, con su astucia y pragmatismo, entendió la gravedad de la situación antes que nadie. Ella sabía que si llegaban a una investigación oficial, los dos podrían acabar muy mal, con la farsa siendo expuesta y las consecuencias legales siendo severas. «Firma, Damián, si no quieres que acabemos los dos en la cárcel», le ordenó a su hijo, apretando los dientes,
la voz cargada de desespero y rabia. Así fue como Damián perdió la posibilidad de seguir viviendo a costa de otros. El juicio no terminó bien para él. Mi abogado demostró, con pruebas irrefutables, que todos los pagos del alquiler durante todos esos años habían sido hechos por mí sola, sin ninguna contribución de Damián. El tribunal, basándose en las pruebas, ordenó que Damián pagara su parte restante de la deuda si quería reclamar su parte del apartamento. Cuando la propiedad fue vendida y la división se hizo, Damián esperaba quedarse con algo para empezar una nueva vida, quizás con Isabel, pero después de pagar lo que debía al banco, no quedó nada. Yo, finalmente libre, regresé a Italia. Damián se quedó sin hogar, sin dinero, sin planes. Él no entendía cómo había llegado a ese punto, a esa ruina completa. No hacía tanto tiempo. Tenía una casa acogedora, una pareja que se desvivía por él, seguridad, un futuro aparentemente garantizado, y ahora estaba de pie ante la puerta de su madre con una maleta raída entre las manos, la vida desmoronada. Cecilia abrió la puerta, lo miró de arriba a abajo, una mirada de desilusión y desprecio, y sin decir palabra, se dio la vuelta y entró en el apartamento, dejándolo allí. «Mamá, no tengo dónde vivir», susurró él, siguiéndola. «Es problema tuyo», respondió ella, la voz fría y distante, encendiendo la televisión, como si él fuera un extraño. «Pensé que me ayudarías». «Ya te ayudé», dijo ella, sin mirarlo, «y lo echaste todo a perder». Y mientras tanto, yo finalmente vivía una vida nueva, plena y auténtica. Cuando me establecí en Milán, aún arrastraba las cicatrices emocionales del pasado, el dolor de la traición, pero cada día sentía que el pasado me soltaba poco a poco, como amarras que se deshacían. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por nadie que no me valorara, que me explotara. Elías estaba a mi lado, discreto, atento, estable, un pilar de apoyo y amor. Él no me presionaba, no me exigía nada, simplemente estaba allí, presente y amoroso. Me invitaba a pasear por las noches por las encantadoras calles de Milán, me mostraba rincones acogedores, cafeterías escondidas donde servían chocolate caliente con vainilla, un pequeño lujo que yo nunca me había permitido. Con él, todo era sorprendentemente fácil, ligero, como si el universo conspirara a mi favor. Antes, yo no creía en milagros, no creía que fuera posible empezar de cero, que la vida pudiera darme una segunda oportunidad. Pero ahora, mirándolo a los ojos, sintiendo la paz y la alegría en mi corazón, yo sabía que finalmente había tomado la decisión correcta, la decisión de elegirme a mí misma y de vivir mi propia verdad. Si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Vienen muchas más historias reales de resiliencia, giros inesperados y fuerza interior. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario contándonos cómo te hizo sentir. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan la fuerza para volver a levantarse.